Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores. Gracias. Voy a presentarle antes de decir de qué vamos, porque siempre nos empalamos. Doña Beatriz Ozores está aquí porque es licenciada en Ciencias Religiosas. Y hemos hecho una vida de Jesús, nos ha explicado muy bien el Antiguo, el Nuevo Testamento. Bueno, por lo menos lo hemos intentado. No, lo ha hecho bien, lo ha intentado y lo ha conseguido, yo diría. Lo ha intentado y lo ha conseguido. Y doña Beatriz, además, de madre de familia y de licenciada en Ciencias Religiosas, es licenciada en Publicidad y traductora jurado de inglés. Bueno, habíamos rematado la vida de Jesucristo con la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión. Y cuando ya habíamos acabado todo el programa, usted decía que podíamos hacer un programa práctico sobre cómo aplicar eso que hemos visto, bueno, eso que ha dicho usted, a nuestra vida. Y yo decía que eso hoy iba a ser como un tutorial de estos que ahora se pone de moda esta palabra, estos vídeos que te ponen en el ordenador para aprender, para saber por dónde ir. Y ese tutorial en este caso se llama Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina que ya me han aclarado a mí, porque la ignorancia también va por mis barrios, ¿no? Que no es lo mismo que la liturgia de las horas. No tiene nada que ver. La liturgia de las horas Liturgia de las horas. Dícese, que diría el diccionario. Bueno, es la oración de la Iglesia, que hace de la Iglesia, no de los curas y de las monjas. Como muchos dicen, de los laicos también. Sí, Eso. O sea que si usted va a una iglesia y empiezan con laudes y tal, no salga usted corriendo. Exacto. Coja el libro y aprenda. Sí, y sobre todo que pídale a alguien que le explique cómo se reza, porque... Sí. Pero bueno, la liturgia de las horas es la lectura que la Iglesia hace, pues, de las horas. Pues, ¿De qué horas? ¿Pero de qué horas? Bueno, vamos a ver, tenemos laudes, que se hace antes de la salida del sol, y después tenemos tercia, sexta y nona, que lo vimos cuando hablamos de la crucifixión, que van de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, y vísperas, que más o menos es con la puesta de sol, después de la puesta de sol, y completas antes de acostarse. Entonces, esto es, bueno, es lo que es la liturgia de las horas. Que no tiene nada que ver, bueno, sí, todo tiene que ver, pero que es una cosa distinta que de la lección. Que es un poco como continuar la oración de la misa a lo largo de las 24 horas del día. Pero esto es distinto, esto es Lectio Divina. Entonces, pero... Vamos a ver, pero es importante lo de las horas, ¿no? Importantísimo. Porque usted me parece que ha dicho, no sé si ha dicho en estos micrófonos, a micrófono cerrado o no sé dónde, usted me dijo una cosa que me impresionó una vez mucho, ¿no? Que los salmos era el instrumento con lo que Jesucristo rezaba. Claro, Jesucristo rezaba al Padre con los salmos. De hecho, se dice que los evangelios cuentan la vida de Jesucristo, pero si uno quiere adentrarse en la psicología de Cristo, saber lo que él pensaba, cómo se dirigía al Padre, cómo lloraba, cómo hablaba, cómo alababa, pues uno lo hace a través de los salmos, porque Jesucristo oraba a su Padre a través de los salmos. Pues fíjese, para valorar la liturgia de las horas, supongo que la Virgen también. La Virgen y supongo que se los enseñaría. Claro. Al niño Jesús. Pues seguramente. Pues seguramente. Como Dios lo sabía todo, pero como niño, ¿no? Digo yo, no sé si estamos aquí haciendo... Sí, por eso es tan apasionante en meternos en fin. Pero vamos ahora con la Lectio Divina, que no es la liturgia de las horas. La Lectio Divina consiste en leer la palabra de Dios... Ya. Orar con la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, contemplar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a la acción. Entonces, yo lo que he traído aquí es el punto 87 de la exhortación apostólica postsinodal de Benedicto XVI, Verbum Domini, que es del año 2010, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Bueno, esto es lo típico que nadie se lee, pero que es muy interesante. Y en el punto 87...
que bueno, que ya digo que no se suele leer desgraciadamente las personas, pero en el punto 87 Benedicto XVI nos explica cómo hacer lectio divina. ¿Ah, sí? Sí, que dice, no lo has leído tú, Javier. No. Dice, pues cuando has dicho así, dices que no lo has leído. Entonces, yo lo que quería ahora era leer un pasaje del Evangelio de San Lucas, cortito, para poder terminar. ¿Vamos a hacer el tutorial? Sí, vamos a hacer el tutorial. Y es que me han dejado una Biblia aquí, que benditos los ojos que pueden leerla sin gafas, y vamos a hacer lectio divina con esta lectura. A ver. Y dice así: su madre y sus hermanos llegaron a donde Jesús y no podían acercarse a él a causa de la multitud, y se lo anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Mas él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, esto es lo que... Sobre este pasaje que es de San Lucas, vamos a hacer hoy, vamos a explicar, como dices tú, el tutorial de la lectio divina. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso de la lectio divina es, como su nombre indica, la lectura. Lo que acabamos de hacer. Pero de una forma objetiva. Es decir, ¿qué nos quiere decir el texto? ¿Es una parábola? Porque si es una parábola no es un hecho histórico. ¿Ocurrió realmente? ¿No ocurrió? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el Evangelio? Objetivamente. Sí, es como cuando hacíamos en el colegio un comentario de texto. Sí. ¿Qué quiere decir estos párrafos? Y bueno, pues en este caso no hay mucha dificultad. Jesús está predicando el reino de los cielos, está con un grupo de personas, y llegan su madre y sus hermanos no de sangre, sus hermanos que sus parientes, porque en la época de Jesús hermanos no necesariamente eran hijos todos de un mismo padre y una misma madre, sino que eran los parientes. Sí. La vida familiar era mucho más amplia que lo que tenemos ahora, ¿no? Y su madre se acerca con sus parientes, y la gente que está ahí pues le dice que su madre quiere verle, y Jesús responde: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, está claro. Algo que ocurrió, y que Jesús al responder de esa forma pues también quiere darnos una enseñanza. El segundo paso es la meditación. Ya no es qué dice el texto en sí, que para ello aconsejo que se cojan unas buenas notas de la Biblia, porque muchas veces uno no entiende, ¿no? Lo que dice. O sobre todo si es una parábola o si es, las notas nos ayudan mucho a centrarnos. Pero ya el segundo punto es distinto, porque es la meditación. Ya no es qué dice el texto, no, es qué dice Jesucristo, que está vivo y que me está hablando a mí, a ti, a todos los oyentes que nos están escuchando directamente. Sí. O sea, ¿qué me dice a mí? Y además esto es impresionante, porque yo muchas veces hago en grupos de oración, primero leemos, situamos el texto en su contexto, y en el segundo paso, en la meditación, leemos el texto varias veces, lo saboreamos, lo masticamos, que ahora no podemos hacerlo aquí, y luego cada persona va diciendo lo que Jesucristo le ha dicho a ella. Y es impresionante, porque a cada persona le dice una cosa distinta con el mismo texto. Uh-huh. Porque Jesucristo no nos trata en masa, nos trata personalmente a cada uno. Uh-huh. Pues en este caso, por ejemplo, pues a una persona le podría decir: cuida más a tus hermanos, que tus hermanos son todos los hombres que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y no solo cuídalos y sé caritativos con ellos, sino lleva mi palabra allí donde vayas, hasta los confines de la tierra, para poder ampliar la familia de los hijos de Dios. La transformación de esta segunda fase, de leer ya es una cosa personal, y a lo mejor a otro le está diciendo otra cosa completamente distinta. Es meditar, que es personalizar la lectura. Sí, pero
más que personalizar, pero hasta el punto de que es que Jesucristo nos habla directamente. Eso es personalizar, porque de una cosa que era general, entonces Jesús, que trata, como dices de uno en uno, te dice, mira, esto de los hermanos sí, pero tú concretamente... Tú concretamente a ti te estoy diciendo esto. Esto. Y esto es para ti. Y además, sabes que es verdad, porque te habla de corazón a corazón. O sea, esto no es ninguna broma, ni es ningún chiste, ni es una técnica de yoga. No. Esto es hablar de corazón a corazón con Jesucristo, que está vivo y ha resucitado. Bien. Pasamos al siguiente punto, que es la oración. La oración es que le respondemos nosotros a Jesús. Si Jesús me ha pedido que lleve la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, pues para ampliar su familia, para llevar el reino de los cielos hasta el fin del mundo, para ser instrumento de salvación de las almas, por ejemplo, ¿qué le respondo yo? Aquí somos libres, pues aquí podemos decir, pues mira, Señor, la verdad es que yo estoy súper ocupada y en estos momentos pues no tengo tiempo de llevar tu palabra a ninguna parte. Bueno, pues Jesús cuenta con eso. Ya. O podemos decirle, pues Señor, quiero llevar tu palabra a todas partes y quiero que me digas además cómo quieres que la lleve. Házmelo ver para poder cumplir tu voluntad. A cada persona le pedirá una cosa distinta. A unos le pedirá que lleven la palabra de Dios a su familia, a su marido, a sus hijos, en una comunidad pues que ayude a las hermanas, ¿no? Dependiendo de cómo sea cada uno y qué le pida a cada uno. Claro, pero tiene que haber una respuesta. Sí. O sea, lo que voy viendo es que pasamos de lo más general a lo más particular. O sea, vamos a ver si lo he entendido yo. Primer paso es la cuestión general, lectura. Sí, ¿qué dice el texto? Segundo, ¿qué te dice a ti? Individual. Tercero, intimidad. Sí, ¿qué respondo yo? Esto dice, bueno, y ahora mójese usted. Pero claro, tú date cuenta de una cosa, Javier, vamos a ver. Esto que ahora seguimos, pero un pequeño paréntesis. Esto se hace, o se debería hacer todos los días, con el Evangelio, por ejemplo. Entonces, una persona que hace lectio divina todos los días, ¿qué pasa? Que al cabo de un tiempo es que está en diálogo continuo. Piensa como Dios, habla como Dios, saborea las cosas de este mundo como Dios. O sea, esto no es que dice Benedicto XVI que la lectio divina es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Porque como nos lo creamos, nos cambia radicalmente nuestra vida. Dice, o sea, ya no es... dice el texto del Papa, dice al fiel, no dice a los curas. A todos. O sea, dice al fiel, todos. No a los curas y a las monjas. A todos. Ya. No, por ser precisos. Yo esto, por ejemplo, lo hablaba con mi hija, con una de mis hijas, y ella está estudiando fuera y me manda todos los días la lectio divina, la hace y me manda lo que ella piensa que Dios le ha dicho y lo que quiere de ella. Y claro, una chica de 20 años que es que lleva ya unas semanas haciéndole y es que claro, vamos subiendo. Claro. Es que Sí. Bueno, después pasamos, hemos hecho la lectura, hemos hecho la meditación, hemos hecho la oración y hemos hecho y hacemos ahora la contemplación. La contemplación durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad. Contemplamos con la palabra de Dios cómo él juzga la realidad. Y nos preguntamos, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? O sea, ¿qué tenemos que cambiar en nuestra vida para poder dar ese sí al Señor? Porque si a mí el Señor me pide que yo lleve la palabra de Dios a mi prójimo y que entregue mi vida, como de hecho me lo ha pedido, por dar a conocer su palabra, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Si yo todos los días me bebo 2 botellas de vino,
pues será que yo voy a tener casi que dejar de beber las 2 botellas de vino para poder llevar a cabo mi misión. Sí, He puesto un ejemplo, pero hay pequeñas cosas. Sí. Donde dice botella de vino, póngase Lo que sea. lo que sea. O sea, he puesto un ejemplo para que se Es un entienda. tutorial. Claro, pero muchas veces son cosas muy pequeñas que no nota nadie. Y esto, evidentemente, como usted dice, esto hecho día a día transforma la vida de las personas. Esto, bueno, transforma la vida hasta de los vecinos, porque claro, imagínate. Claro. San Pablo en su carta a los Romanos nos dice: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada a Dios, lo perfecto. Pero ¿cómo podemos discernir eso si no hacemos lectio divina, si no tenemos ese diálogo con Jesucristo resucitado en el que Él nos va guiando? Estamos hartos ya de repetir: tu palabra es luz, lámpara para mis pasos, pero luego, claro, no, es que es esto, o sea, esta es la forma de empezar, de seguir y de continuar. De tirar para adelante. Y dice Benedicto: la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo. Ya. O sea, de tal forma que nuestro discernimiento ya no es lo que yo pienso. No, pues yo pienso, no. Yo no es que yo es que Jesucristo me ha enseñado a pensar. ¿Qué haría Jesucristo en este momento? Claro, hoy, por ejemplo, que está de moda, ¿no? Pues fulanito, pues mi marido, déjale, hija, déjale, no aguantes nada, vete con otro, ¿sabes? Pero ¿qué te diría Jesucristo? Jesucristo nunca diría eso. Que a una persona que está acostumbrada a estar en continuo diálogo con Cristo no le dice eso. Sí, claro, no, es lo que esto transforma la vida del más pintado, ¿no? O sea. Claro, entonces dice Benedicto: la palabra de Dios, claro, se presenta aquí como criterio de discernimiento. Ya no es el discernimiento de este mundo, es el discernimiento de Cristo. La palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, más tajante que la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se divide en alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Claro, a mí, por ejemplo, cuando el Señor me pide que dé a conocer su palabra, pues ¿qué tengo que hacer? Una de las cosas que tengo que hacer en mi vida, ponerme a estudiar. Claro. Claro, pues si no, mala difusión, ¿no? Claro. O sea, pero a lo mejor al de al lado no le pide que se ponga a estudiar y le pide otra cosa. Claro. O leyendo ese texto no le pide nada que tenga que ver con la palabra, ¿eh? O sea, claro. O sea. Eso es muy bonito también hacerlo en casa, en familia, con los niños pequeños. Yo cuando mis hijos eran pequeños y hacíamos una ronda, era una maravilla ver lo que entendía una niña de 3 años y de 4 años. Es que es precioso. Claro. Y además esos son los que te dirán la verdad, ¿no? Claro. Porque cuando son mayores. Bueno, ya te vas a ver. Ni de qué te dice tal, ni de. Bueno, mejor no digo lo que me ha dicho de verdad. Y después de esto, porque ya aquí no termina, hemos tenido la lectura del texto, la meditación, que es lo que nos dice Jesús personalmente a nosotros, la oración que le respondemos a Él, la contemplación, o sea, cómo ponemos eso, que tenemos que cambiar de nuestra vida, pero hay un quinto paso, que es la acción. Claro, es la acción. Entonces la acción mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por caridad, a cumplir la voluntad de Dios por caridad, hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás. Y claro, ¿quién es la reina? ¿Quién es la maestra? ¿Quién es la reina de la lectio? Pues la Virgen María, claro. Que guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón. La Virgen María guarda la palabra de Dios, la va rumiando, la mastica, la hace suya y la convierte en vida, claro. Por eso
ahí en el texto que usted ha leído, cuando le dice, no es mi madre por eso, sino porque se puede interpretar así también, claro, ¿no? Totalmente. O sea, no, esto no es un despecho, claro. Muchas veces se puede pensar, qué horror lo que dijo Jesucristo. No dijo ningún horror. Es que la Virgen María, o sea, la Virgen María, cuando el ángel se le aparece, o sea, la encarnación no empieza porque Dios se hace carne en ella. Eso no es el primer paso de la encarnación. El primer paso de la encarnación es que la Virgen María escucha la palabra de Dios. Bien, la encarnación entra por el oído primero, por la escucha, y le da un sí. Y entonces se produce la encarnación, pero previamente hay una escucha de la palabra y una respuesta. Uh-huh. Claro, no llega aquí como los polvitos mágicos. Sí, correcto. Bueno, pues la Virgen, ¿no? Claro. Y después dice usted, no sé si ha acabado con esto. Sí, con esto he acabado. Sí, es que me he quedado con un asunto, nos oyen muchos padres de familia. Y dice usted que esto con niños pequeños. Bueno, esto es con niños pequeños es una maravilla. Y además es divertidísimo. Es divertidísimo. Y formativo, ¿eh? Y formativo, porque además nos creemos que es que, como nosotros en realidad no entendemos así muchas cosas, nos creemos que los niños pequeños son igual de tontos que nosotros y que no entienden, ¿no? Pues entienden muchísimo. O sea, ellos tienen una connaturalidad con la palabra de Dios que nosotros desgraciadamente hemos perdido. Y a lo mejor leemos un texto que yo pensaba a veces, no se está enterando de nada. Y decía, a ver, Teresita, la pequeñaja, ¿qué te dice? ¿Qué te ha dicho hoy Jesús? Y bueno, y me soltaba una parrafada que me quedaba... Sí, a mí, ahora que dice usted esto, me contaba hace poco un amigo de cómo, ahora que dice, cómo reparan los niños en cosas que no reparamos los mayores, ¿no? Y este amigo mío fue con un nietecillo suyo, pues de esto, de tener unos 4 años, ¿no? No debe llegar a 5, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Y fue, pues no sé por qué, fue a una iglesia, y al salir de la iglesia había un Cristo yacente. Y entonces me decía él, bueno, pues yo he pasado por ahí 18.000 veces. Brum, enfilaba a la puerta y tal. Y entonces dice que cuando iba con el nietecillo, se le paró el nietecillo delante del Cristo yacente, se paró, claro, él se quedó mirando, y antes de arrancar a andar el chavalín le dice, adiós y que te mejores. Adiós y que te mejores. O sea que... Pues eso es. Y luego, antes de acabar, Javier, porque ahora se está acabando el programa, y yo te quiero decir que es que, vamos a ver, leyendo, meditando la palabra de Dios media hora, ganamos indulgencia plenaria. Muy bien. Que esto es una maravilla, que es lo que hablábamos estos programas, de apropiarnos de los méritos de Cristo, no solo para nosotros, sino también para los difuntos. Y dice San Ambrosio que cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, todo esto siempre dentro de la Iglesia, por supuesto, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Déjeme leer esto, Esto aunque no me dice, bueno, dice, cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Bueno. Vamos a repetir a nuestros oyentes que es el punto 87 de la Verbum Domini, que yo desde luego les aconsejo que se la lean entera, pero si no, por lo menos el punto 87, que aquí viene todo perfectamente explicado si quieren dedicarse bueno, pues... Pues nada, si ustedes quieren pasear con Dios por el paraíso, punto 87, bueno, primero verse... Otra vez, se ve este programa otra vez, despacio, porque se han dicho muchas cosas. Se amplía en el número 87 de la Verbum Domini, y patos al agua, ¿no? O sea, y patos al agua. Y empezar que eso no viene mal. Y si tienen niños pequeños, con niños pequeños, que les va a sentar muy bien. Eso dice doña Beatriz, que sabe de lo que se habla. Doña Beatriz, ahora sí, ahora le tenemos que despedir de este programa, de toda esta serie tan bonita que ha hecho sobre la vida de Jesucristo, que ha acabado pues con este broche de oro que es la Lección Divina.
Y después de despedirlo a ustedes, pues me toca despedir como cada día Gracias. a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos oyentes, pero decirles que nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días aquí les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.